Hay ciudades que uno recuerda por sus monumentos, arquitectura o sitios famosos, pero también existen otras que terminan quedándose en la memoria por algo mucho más sencillo, la tranquilidad que transmiten. Y justamente eso me pasó aquí en Rusia, Bulgaria, descubriendo un lugar que para muchos forma parte de su vida diaria, pero que para alguien como yo, que viene de afuera, termina convirtiéndose en uno de esos espacios difíciles de olvidar. Hoy quiero llevarlos a recorrer el Parque de la Juventud, un enorme pulmón verde donde el silencio, la naturaleza y el ritmo pausado de ciudad parecen convivir perfectamente. Sean todos bienvenidos. El Parque de la Juventud, conocido aquí como Mladensky Park, es el espacio verde más grande y emblemático de Rusia, y apenas uno lo visita entiende rápidamente por qué este lugar es tan importante para quienes viven aquí, provisto de amplios senderos, zonas llenas de árboles y el ambiente tranquilo hacen que más que un parque, esto parezca una especie de refugio dentro de la ciudad y con esas razones se justifica conocerlo al completo. Lo interesante es que este parque no está aislado del entorno urbano, sino que prácticamente conecta distintos puntos importantes de Rusia. Desde aquí puedes caminar tranquilamente hacia el río Danubio, acercarte al antiguo museo ferroviario que ya se los mostré, o simplemente perderte entre caminos rodeados de vegetación y arte, mientras la ciudad sigue avanzando alrededor sin interrumpir demasiado la calma del lugar. Justamente esto es lo que me gusta de sitios así, porque más allá de venir a observar algo turístico, parques como este terminan convirtiéndose en lugares donde uno simplemente disfruta de caminar. Aquí las personas vienen a pasar el tiempo según lo quieran sin hacer nada especial, algo que hoy parece cada vez más difícil de encontrar en muchas ciudades, y lo mejor de todo es que respetan el entorno y la tranquilidad de los demás. En este primer recorrido por el parque, vienen un sábado soleado, con un ambiente familiar donde suelen programar actividades para todos. Y es que todo se encuentra bastante relajado, sin ruido excesivo, lo que genera una sensación de tranquilidad que es difícil encontrar en otros lugares donde pareciera que relacionaran los parques con ruidos excesivos. Aquí la calma permanece en todos los espacios. Sobre este Parque de la Juventud, decir que fue creado a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, en una época donde Rusia vivía un importante crecimiento económico y cultural gracias a su cercanía con el Danubio. Y precisamente esa influencia europea terminó dejando huella en muchos sectores de la ciudad, incluyendo este parque que todavía conserva una distribución elegante, muy al estilo de los grandes espacios verdes centroeuropeos. Mientras voy caminando aparecen monumentos, esculturas y rincones donde la historia también termina estando presente. Aquí incluso se siguen viendo las tradicionales obras de arte en piedra y escultura de tiempos pasados, pero sinceramente más allá de esos detalles históricos, lo que termina atrapando es el ambiente, una sensación constante de tranquilidad que acompaña prácticamente todo el recorrido. Y aunque el parque es enorme, estimado entre unas 35 a 40 hectáreas, nunca se pierde la monotonía al caminarlo. Al contrario, pareciera estar pensado justamente para caminarlo despacio. Hay sectores completamente abiertos donde entra el sol entre los árboles, mientras otros caminos se sienten mucho más cerrados y silenciosos, casi como pequeños túneles verdes en medio de la ciudad.
parque me gustó tanto que volví a él días después, esta vez mucho más temprano y bajo un clima totalmente distinto. La lluvia parecía sobre el Ruce y con ella el ambiente cambia por completo. Los senderos ahora están casi vacíos y el silencio se vuelve todavía más protagonista. Y volví justo porque no lo alcancé a ver por completo. Así que iré caminando por otros sectores no vistos, además de aprovechar de un día como estos, que en lo personal me gustan para caminar. Caminar aquí bajo la lluvia transmite una sensación muy diferente, viendo los árboles, escuchando el sonido del agua cayendo y los caminos húmedos hacen que el parque parezca otro lugar. Ya no están las familias ni el movimiento del sábado soleado. Ahora todo se siente mucho más introspectivo y más pausado. Y sinceramente creo que es en estos momentos donde uno termina apreciando todavía más estos espacios de este tipo. Mientras avanzo por grandes pasillos rodeados de vegetación, pienso en cómo estos lugares terminan siendo parte fundamental de la identidad de ciudades, porque más allá de lo visual, representan lugares donde se puede descansar, respirar y estar un poco desconectado de las prisas de la ciudad. Y es que aquí con los años se viene adaptando el crecimiento de Ruce, ya que se encuentran algunos colegios, parques y sitios compatibles a todo tipo de actividades, sean deportivas o culturales, de personas que a diario vienen. Y algo que continúo recalcando es el respeto por el entorno, y es que al estar aquí no he sentido en ningún momento inseguridad y los espacios se mantienen en óptimas condiciones, por lo que todo transmite una sensación de convivencia tranquila que muchas veces termina siendo más valiosa que cualquier gran atracción turística, porque lugares así no solo sirven para decorar una ciudad, sino que son necesarios para la vida diaria de quienes viven aquí. Esta ciudad tiene varios parques, pero ninguno tan grande como este, por lo que se considera el verdadero pulmón verde de Ruce, porque además de aportar naturaleza, funciona como un espacio céntrico de descanso mental, cercano a todo, con edificios históricos, avenidas amplias y sectores mucho más urbanos en sus alrededores. En uno de los extremos de este parque encuentro uno de esos rincones poco visitados, el Jardín de Rosas, un espacio cuidado y decorativo donde incluso bajo la lluvia todo conserva una atmósfera bastante tranquila y el ambiente invita simplemente a detenerse unos minutos y observar alrededor sin necesidad de hacer mucho más. El paisaje de este jardín, en el momento de la visita, que es en otoño, es completamente diferente a como lo verían de colorido en primavera y verano, pero aún así el ambiente es bastante atractivo y se encuentran algunas flores. Pueden apreciar de este ambiente gris con otra belleza y con las hojas caídas de otoño que le dan a esta visita un decorado bastante particular. Por espacios como estos, el parque transmite sensaciones agradables. No tiene en realidad ningún atractivo turístico de sitios famosos, pero aquí pueden ver la rutina de la gente que viene, desde niños que vienen a los parques hasta personas que sacan a sus mascotas
o leen la prensa a primeras horas. Y en mi caso es darse una vuelta por esa ciudad que pocos visitan, más allá de turistas, y verla por un momento como residentes de una pequeña ciudad en Bulgaria. El ambiente sobre el parque va creando una mezcla de nostalgia y tranquilidad que tanto caracteriza a esta zona de Bulgaria, con los árboles moviéndose con el viento, perdiendo las hojas, las bancas mojadas y los caminos prácticamente solos que terminan creando escenas sencillas, pero de esas que uno recuerda después con bastante claridad. Lugares como este Parque de la Juventud son los que me gusta visitar en periplos relajados, sitios donde no hace falta que ocurra algo extraordinario, porque muchas veces basta simplemente caminar, observar y dejar que una ciudad se muestre tal como es. Desde este Parque de la Juventud en Ruse, entre senderos, árboles y lluvia, cierro una nueva historia. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir de manera relajada y en detalle ciudades y lugares que muy pocos exploran en profundidad. Los espero pronto en una nueva historia. Por ahora reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.